nueva, que se llama Modelamiento Matemático para Describir y Predecir Álgebra y Funciones, nivel tercero medio. Y lo que vamos a hacer primero es un repaso, porque para ver esta unidad es la que, porque así como sale ahí, no se nota tan claro como la otra vez también, cuando veíamos la anterior tampoco que se notara tan claro que lo que era. Esta unidad es la unidad de álgebra, y en esta unidad de álgebra lo que vamos a ver son las funciones. Nosotros la última unidad que vimos fue la unidad, digamos, de datos y azar, porque son 4 los ejes que se ven en matemáticas: el eje de números, el eje de datos y azar, que fue el que vimos, que casi siempre lo ponen al final. Esta vez salió como al principio, lo cual fue bastante bueno. El eje de funciones y el eje de geometría. Esos son los 4 ejes. Y este eje es el de las funciones. El objetivo de esta clase es realizar actividades para activar conocimientos previos sobre la unidad. Les explico que en esto lo que vamos a ver son 2 funciones principalmente. Una es la función logarítmica y la otra es la función exponencial. ¿Por qué se ven principalmente estas dos? Porque son las que se utilizan para modelar situaciones o fenómenos. Aquí, por ejemplo, sale, les puse una imagen del último terremoto que hubo, parece que fue el 2012. Aquí está el epicentro y la función que se utiliza para calcular la intensidad de estos terremotos, si son 10 grados Richter o no sé, 8 así, para eso se usa lo que se llama la función logarítmica. Cuando uno ve los logaritmos con ustedes, también lo ve como en un problema de aplicación, los grados Richter, como cambiar y sacar esos valores. Y también la función exponencial se utiliza para el crecimiento, no sé, pues de bacterias. Y, por ejemplo, este contagio del COVID, la función que tienen que usar para graficar cómo son los contagios, la cantidad de contagiados por determinado tiempo, esa es una función exponencial. Claro que es una función exponencial que es muy compleja porque tiene muchas variables, porque depende de los cuidados que se tengan entre la gente, ¿me entiendes? De todas las normativas, si se cumple, si hay cuarentena, si no hay cuarentena. Hay muchos factores que influyen. Entonces, este tipo de funciones, a medida que se van cambiando los parámetros, digamos, también va a ir cambiando la forma de la función y la forma en que se va como calculando esto, ¿ya? Y, a ver, en el activo lo que sé, lo primero que vamos a ver, como vamos a ver la función exponencial y la función logarítmica, vamos a ver lo que es el concepto de función y vamos a ver cómo se calculan las potencias, cómo se calculan los logaritmos. Eso principalmente. Ya, indica en cada caso si la gráfica representa una función. Aquí yo les puse 3 gráficos, estos son 3 gráficos, y aquí hay algunos que son función y otros que no lo son. Entonces, a ver, yo les voy a dar como una pequeña orientación y ustedes ahí me dicen. Para que algo sea función, ¿sí? Primero tiene que ser relación. Las relaciones, ¿qué hacen? Toman un elemento de un conjunto que se llama el conjunto de partida y le asocian otro elemento del conjunto de llegada. Estos pueden ser numéricas, pero también pueden ser variables como cualitativas. Por ejemplo, la relación ser madre. Yo soy madre de Lani, que es mi hija, y soy madre también de mi hijo, ¿ya? Que se llama Joaquín. Entonces, esa es una relación ser madre. Si usted lo pusiera con la relación ser padre, por ejemplo, o madre, capaz que no lo tuviera que unir con nadie porque ustedes no tienen hijos aún. Entonces no se unirían estarían en el conjunto de partida, pero no tendrían ninguna flecha ni relación con otro elemento. Pero también tenemos por ejemplo, el número que a uno le asocian de carnet de identidad. Eso también es una relación, porque toma un elemento, una persona, y le asocia un número. Y a cada uno de estos elementos le va asociando un número distinto. Y de paso, eso sí es una función, ¿ya? En cambio, la que les dije anterior, la de ser madre, esa no es una función, es una relación, pero no una función. ¿Cuál es la diferencia? La función, ¿qué hace?
toma un elemento del conjunto de partida y le asocia un único elemento en el conjunto de llegada. No le asocia 2, ni 3, ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que está aquí, la recta, el conjunto de partida es el eje X. Son todos los números que son infinitos en el eje X. Y también los que se ven en el conjunto de llegada son todos los números del eje Y. Entonces, por ejemplo, si yo tomo aquí el menos 1, si yo tomo el menos 1, yo puedo decir que en esta función, en esta recta, a este menos 1, la función le asocia el punto 2 en el eje Y. ¿Se fijan? El valor 2 en el eje Y es el que le está asociando. Pero aquí hay infinitos, o sea, puedo tomar, no sé, pues 0,5, y puede ser que aquí sea como 0,8, 0,9 que le asocian el eje Y. Acá al menos 3 le asocia un número negativo, puede ser que sea menos 2, por la ubicación puede ser, pero aquí son infinitos, y esta recta es infinita hacia allá, y hacia allá, en todos los sentidos. Aquí no cabe, por eso que le ponemos más pequeñito, ¿ya? Pero a cada punto de aquí se le va asociando, le va dando un punto aquí en la recta numérica. ¿Se fija? Entonces, tienen que fijarse en eso. Estos son como los conjuntos de partida, el eje X, y el conjunto de llegada sería el eje Y. Entonces, de estas tres, hay unas que son funciones y las otras que no. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían la A, la B, la A, la C, la B, la A? ¿Cuál creen ustedes que sí es función? ¿O cuál creen ustedes que no es función? ¿Me lo pueden responder en el chat o a viva voz? No importa que si se equivocan, porque con los errores vamos aprendiendo todo. ¿Cuál creen que sí y cuál creen que no? A ver. La A, la B, la C, ¿cuál creen? Yo diría la C, ¿por qué? No sé. La C porque es la que está más bonita, la otra se ven raras. ¿La C creen ustedes que es función? ¿Que sí? Sí. Ah, ya. Y la A y la B podría ser que no. A ver, una forma fácil es trazar líneas verticales. Cuando uno traza una línea vertical, esta línea tiene que cortar la curva, o en este caso una curva línea, una línea recta, pero en general se dice a todas curvas, ¿ya? Tiene que cortarla en un punto. Si la corta en más de un punto, significa que los puntos que tienen aquí tienen más de una imagen. Entonces, si se fijan, aquí yo tiro, me va a cortar en un punto ahí. Si tiro una más acá, me va a cortar ahí. En todas va a cortar solo en un punto. Así que esta sí es función. Pero ahora mire, fíjense en la letra B. ¿Qué pasa en la letra B? En la letra B pasa que esta línea está cortando en dos puntos, ¿se fijan? Ahí y ahí. Y en varias partes va a pasar lo mismo, ¿se fijan? Va a pasar lo mismo aquí, en todas partes. Acá no, porque ya ahí no hay función, pero de aquí para acá va a estar pasando lo mismo, que va a cortar en dos puntos. ¿Qué va a significar? Que, por ejemplo, el 4 tiene dos imágenes, o sea, tiene dos resultados. Tiene un resultado que va ahí arriba, ahí, 2,1 por ejemplo, supongamos que esto, y acá como menos 2,1, ¿ya? Por ponerle un número. ¿Se fijan? Pero con cada uno está pasando eso. Esta no es función. Esta que está aquí no es función. Y el problema cuando no son funciones, porque uno dice, ¿para qué ven si son funciones o no son funciones? Porque las que no son funciones no se pueden invertir. Para poder invertir encontrar la inversa, cuando se da vuelta, digamos, en la función, tiene que ser función. Si no es función, no se puede, porque no van a, como que es como si fuera un cursor, un mouse, que le asocia como una flecha de vuelta, pero si tiene dos, esto como que se vuelve loco de vuelta, no va a saber a cuál asociar. Y esta de acá, la letra C, sí es función, como decían ustedes, porque esta, que se parece bastante a esta, porque son las dos como parábolas, solo que una está de distinta manera. Esta era una función cuadrática, esta en cambio es una función lineal. Esta también es función, porque si yo hago las rayitas aquí, todas estas rayitas, esas rayitas al pasarlas así, sucede que también va a pasar que cortan en un solo punto, no como esta, que en esta corta en dos partes. ¿Ya? Entonces, sucede que así en los gráficos, si a ustedes les toca dar una prueba de admisión o algo así, la prueba de transición, y tienen que ver si una representación gráfica es o no función, acuérdense de esto, hagan líneas verticales. Si hacen líneas verticales, tienen que cortar solo en un punto. Si cortan en más de uno, significa que no es función, ¿ya? Eso es lo que tienen que aprender.
La A y la C son funciones. La B no, eliminada, no sirvió, ¿ya? Aquí les puse igual algunos conceptos. La función se define como una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Uno, no dos, y no ninguno tampoco. Tienen que todos tener algún elemento con el cual están conectados, pero solo uno, no más de uno. Al conjunto inicial o conjunto de partida A, que en el caso de los gráficos era como la X, ¿ya? O el eje X. También se le llama dominio. El dominio se saca del conjunto de partida. Al conjunto final o conjunto de llegada, B, que en el caso de nosotros sería el Y, en el caso de los gráficos, se le puede denominar codominio, así es como se le llama. Se llama preimagen o variable independiente, que esa sería como la X. La X, cuando uno hace la tablita, la X es la independiente, porque si ustedes se acuerdan, cuando uno hace un gráfico, ¿qué hace uno? Hace una tabla, se da valores en la X y uno les dice, ¿qué valores pueden tomar ahí? Cualquiera, los que quieran. Entonces pueden poner 1.000.000, -6, menos el número que se les antoje, porque esa variable es una variable independiente y se llama preimagen también. Se llaman preimágenes a los elementos del conjunto de partida o dominio. Todos esos números son los que corresponden al dominio. Y se llaman imágenes, variable dependiente, a los elementos del conjunto de llegada o codominio que están asociados a una preimagen, mediante el criterio de la función. O sea, el codominio es todo el conjunto de llegada, pero la diferencia también con el recorrido, que es el que viene ahora, dice es el conjunto de todas las imágenes de las funciones, porque sucede que no siempre ocupan todos los elementos, todos los que están en el conjunto de llegada, que es el codominio. Miren, se los voy a explicar con esto de acá. Esta, por ejemplo, el dominio son todos los números reales, porque aquí puedo tomar cualquier número, el -5, -4,9, todos los números que aparecen aquí en la recta numérica, yo los puedo tomar y le va a asociar un elemento, aquí va a asociar los negativos para abajo, de aquí para arriba empieza a asociar valores positivos. Entonces mi dominio son todos los números reales. Y mi codominio son todos los números reales, pero el recorrido, en este caso, también son todos los números reales, porque todos estos números pasan a ser resultados de algún valor de la X, ¿sí? Está tomando todo el eje X. Pero acá, la letra C, el dominio también son todos los reales, porque a cada número le va a corresponder más arribita, quizás casi allá, súper arriba, un número, pero a todos los del eje X les va a corresponder un número asociado, que son los que están en la curva, ¿ya? Eso sería como el dominio. El recorrido, el codominio serían también todos los números reales, todos los elementos del eje Y, pero el recorrido aquí es distinto. Aquí el recorrido es distinto porque esta función parte de aquí y se va hacia arriba. ¿Se fijan? Aquí todos los resultados que me están dando son números positivos. Ninguno de estos me da un número negativo. Así que aquí, en esta función que aparece aquí en el dibujo, aquí el recorrido son todos los números reales y el cero, incluido el cero. Este cerito igual hay que incluirlo, ¿ya? Porque aquí cuando es 2 es 0. ¿Se fijan? Ahí en el punto 2 esto da 0. Pero aquí si se fijan todos van para arriba, así que ahí mi recorrido sería R más y el 0, ¿ya? Para que entiendan un poco la idea. Bueno, esto se supone que ustedes igual lo vieron un poquitito, ¿ya? Y ahora en el ítem 2 lo que vamos a hacer es calcular algunas potencias y algunos logaritmos para ir recordando todo este asunto de cómo se calculan las potencias y los logaritmos. Ya, ¿qué valor de X tendría que tener aquí el 4? Esta es la base, 4, X es el exponente, 64 es la potencia, es el resultado, uno siempre le dice resultado, pero esto es lo que se llama en realidad potencia, el 64. Base, exponente, potencia. Aquí lo que tienen que ver es cuántas veces multiplicamos el 4 para que nos dé como resultado 64. ¿Cuántas veces tendría que ser? ¿Qué valor tendría que ser? 3. 3. Muy bien, excelente. Aquí el resultado sería 3, porque 4 por 4 les da 16
Y 16 por 4 les da 64. Se lo voy a poner con la calculadora, porque con la calculadora parece que los alumnos creen todo. Entonces, ustedes ahí ponemos 4 por 4 y por 4. Ahí se puede ir como al tanteo. A ver, está tan puro reflejo. Ya. Ahí está. ¿Ven? 4 por 4, 16 por 4, 64. Son las veces, porque aquí es donde se confunden a veces los alumnos, son las veces que yo multiplico el 4. No es 4, porque uno diría 4 por 16 es 64. Es típico que de repente algunos alumnos dicen, ah, aquí va el 16, porque dicen 4 por 16, 64. No, po. Ese 16 significaría que el 4 se está multiplicando 16 veces. No. Tiene que ser cuántas veces yo multiplico este 4 por sí mismo. ¿Ya? Ya. Esta es un poquito más complicada. De poquitito vamos aumentándole la complejidad. Este valor, 0,5, con el 4 así como a simple vista no están relacionados. Entonces lo que hay que hacer es convertir este número decimal a una fracción. 0,5, ¿a qué fracción equivale? A un medio. A un medio. Bien. ¿Quién lo contestó el angelito? ¿Fue? Sí. Sí, muy bien, Angelito. Hay decimales que es bueno que ustedes se los aprendan de memoria con relación a la fracción. Un medio es 0,5, 0,25 es un cuarto, 0,125 es un octavo, 3/4 es 0,75. Esas tienen que aprendérselas, es bueno que se las aprendan, ¿ya? ¿Cómo se haría si uno no se acuerda cómo se hace? Esto se convertía así, se ponía el número sin la coma arriba, o sea 5, y abajo una potencia de 10. Como tiene un decimal, se pone 10 abajo, luego se simplifica por 5 y ahí da el 1 medio. Ahora, como les decía, no sé si a ustedes, la calculadora también les simplifica el tiro. Ustedes también la pueden usar para simplificar si es que no se acuerdan por cuánto. Uno pone 5 dividido en 10, ven, ahí, 5 dividido en 10 da 0,5, ¿se fijan? Entonces uno pone el igual y te da la fracción simplificada, un medio. Así pueden verificar. Lo hacen ustedes como se lo aprendieron y después lo verifican. Porque hay que verificar siempre, porque las calculadoras también se equivocan. Uno también se equivoca al meter los dedos. Entonces tiene no solo aceptar siempre lo que dice la calculadora, porque puede haberse equivocado. ¿Ya? Ahora, un medio con 4 ya se ve un poquito más relacionado, pero no tanto, porque uno aquí dice el 2 está más relacionado con el 4, pero el un medio así como fracción, no. Profe, aquí una potencia negativa, ¿cierto? Yes, sí, justamente. Sí. Acá el 2 al cuadrado es 4, porque 2 por 2 son 4, ¿sí? Entonces, justamente como tú bien te acordabas, Angelito, el 2, este 2, el de exponente, cuando uno lo pone negativo, lo que hace es poner un 1 imaginario aquí arriba y da vuelta el número, lo pone invertido. Entonces acá, al que darle el 1 abajo, les queda 1 partido por 2 y esto queda elevado a menos 2, ¿sí? Porque cuando yo lo elevo a menos 2, esto lo da vuelta y me queda así. Me queda 2 elevado al cuadrado igual 4. ¿Se fijan? Entonces, el x vale menos 2. Ahora, chiquillos, un truquito es que cuando ustedes vean que esto quedó al revés, acuérdense que hay que ponerle un signo menos. Si se enredan con esto, no se preocupen tanto. Lo más importante que hay que saber es que si esto, uno dice, ah, ya, 2 por 2 son 4. Ay, pero quedó al revés. Ah, entonces hay que ponerle menos 2. Hay que asociarle el signo. Eso es como la única, como trampita que se tienen que acordar. ¿Ya? Acá está la letra C. Aquí lo que nos están preguntando es la base. La base está elevada a un número negativo. Entonces aquí también hay que hacer lo mismo que arriba. Si el exponente es negativo, hay que darlo vuelta. Entonces aquí abajo en la X ponemos un 1 y damos vuelta a esta relación. Entonces va a quedar como 1 partido por X elevado a 5. Ahí yo le puse entre paréntesis porque cuando ustedes ponen una fracción, la fracción, hay que poner un paréntesis, es para indicarle que están elevando